nuestras Biblias por la carta a los Hebreos, capítulo 4, donde la semana anterior comenzamos una nueva sección, en principio muy distinta de la que habíamos estado considerando en días anteriores, porque hemos dicho que el escritor introdujo ahí un gran paréntesis para hablar del mal ejemplo de los israelitas por el desierto, pero relacionada con la anterior, evidentemente. Una sección muy distinta, tan distinta que los reformadores en el siglo XVI, cuando hicieron sus traducciones, pusieron el comienzo del capítulo 5 de Hebreos aquí, en el versículo 14 del capítulo 4. Hay tanta separación que dijeron, el capítulo 5 debe comenzar aquí. Así que es muy distinta, pero digo, está relacionada con la anterior, con la advertencia que se nos dijo antes. Y en esencia, en el versículo 14, que ya comentamos la semana pasada, se nos dicen dos cosas. Por una parte, se nos da ánimo, mucho ánimo a los cristianos. Nos ha dicho antes, el ejemplo de los israelitas fue malo, la mayoría quedó postrada en el desierto, la palabra de Dios es poderosa ante vosotros y Dios es un juez que ve todas las cosas, pero no tengáis miedo por eso, sino animaos, porque tenéis un sumo sacerdote y se nos anima a que miremos al Señor Jesucristo, porque es un sumo sacerdote grande en extremo, es un gran sumo sacerdote, se nos anima para que miremos dónde está, traspasó los cielos, y se nos anima para que miremos quién es, y es Jesús, hombre, y el Hijo de Dios eterno. Así que una cosa que se nos dice el versículo 14 es el aliento para los cristianos, y ese aliento se nos da, y es la otra cosa que dice el versículo 14, termina así diciendo, para que retengamos nuestra profesión, para que mantengamos nuestra fe, para que a pesar de todos los problemas y todas las aflicciones que el mismo Señor Jesucristo prometió a los suyos, en el mundo tendréis aflicción, a pesar de todos los problemas y aflicciones, dice, retened vuestra profesión, seguid manteniendo vuestra comunión con Dios y seguid proclamando el Evangelio. Retened vuestra profesión. ¿Tenéis abierto ya Hebreos? En otro lugar, el apóstol Pablo, no lo vamos a buscar, en su primera carta a Timoteo, capítulo 6, pone el ejemplo de vida del Señor Jesucristo para que también Timoteo mantuviera su profesión. Y le dice a Timoteo, echa mano de la vida eterna, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Le dice a Timoteo, tú hiciste la buena profesión, la buena confesión, probablemente en tu bautismo delante de mucha gente, pues echa mano de la vida eterna y sigue adelante. Y le dice, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, y dice que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, lo mismo que se nos dice aquí a nosotros, se nos pone como ejemplo al Señor Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, y como sabemos por los evangelios, no solamente delante de Poncio Pilato, sino también delante del sumo sacerdote, ¿verdad? Fue interrogado primero por el sumo sacerdote o por los sumos sacerdotes y después por Poncio Pilato. Pues dice, igual que Jesucristo dio testimonio de la buena profesión, te mando que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. Es decir, se nos dice, mira al Señor Jesucristo, mira lo que Él hizo para que tú lo hagas también, y mira dónde está ahora el Señor Jesucristo como sumo sacerdote para que tomes aliento para seguir dando testimonio de la buena profesión. Y si tenéis abierto Hebreos, lo tenéis ya un poco más adelante en el capítulo 10, aunque tengáis por el capítulo 4, en el capítulo 10, versículo 23, he dicho que en la carta a los Hebreos hay un tema fundamental, que es el sumo sacerdocio de Jesucristo, pero por medio de la carta se nos van dando exhortaciones a nosotros, y en Hebreos 10, 23, se nos dice prácticamente lo mismo que hemos leído en Hebreos 4, 14. Dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. En Hebreos capítulo 2 nos ha dicho que tenemos un sumo sacerdote misericordioso y fiel. Y aquí se nos dice, mantengamos firme la profesión de nuestra fe, porque fiel es el que prometió. Y a continuación se nos dice que en ese mantenimiento de la profesión entra considerarnos unos a otros para estimularnos a las buenas obras y para no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Así que estas dos cosas en el versículo 14, ánimo y exhortación, porque son dos cosas que eran muy necesarias ante la advertencia que se nos ha dicho antes. Es lo que equilibra, digamos, la advertencia, en algún sentido la amenaza que se nos ha dicho, se equilibra con el ánimo y la exhortación. Bueno, pues
Es como si el escritor dijera, mirad, aunque recuerdo que la carta fue escrita en principio para judíos convertidos que estaban pasando por situaciones difíciles. Pues es como si el escritor dijera, mirad, aunque hay algunos compatriotas vuestros que pueden hablar así. Así podían hablar judíos no convertidos, cuando se dirigían a sus hermanos o compatriotas convertidos. Les podían decir, mirad, nosotros sabemos, judíos no convertidos, que nuestra religión procede de Dios, porque verdaderamente el judaísmo es una religión que procede de Dios, ¿verdad? Podían decir eso. Podían decir, nosotros sabemos que los sacrificios que hacen los sacerdotes los hacen porque Dios dijo que se hicieran. Lo sabemos. Nosotros sabemos que el sumo sacerdote entra cada año en el lugar santísimo con la sangre para expiar nuestros pecados. Lo vemos. Nosotros escuchamos incluso al sumo sacerdote que pronuncia oración de bendición por nosotros dentro del lugar santísimo. Pero vosotros, que decís que ahora sois cristianos, no tenéis nada de esto. ¿Cómo es que vais a dejar una religión que viene de Dios por algo que no veis? Y es como si el escritor dijera, pues bien, vosotros podéis responder así. No tenemos cosas visibles, pero tenemos un sumo sacerdote mucho más grande que el vuestro, un sacrificio mucho mayor que el vuestro, que entró en un tabernáculo o en un lugar santísimo, no como el que entra por vosotros, y que es Jesús, el Hijo de Dios. Así que animaos, porque a pesar de las amenazas o a pesar de las tentaciones, debéis de seguir creyendo en el Señor. Esto tiene mucha aplicación para el día de hoy. Hoy hay muchas iglesias en donde lo que predomina es lo visible. Es lo que sucedía aquí con esto. Se intenta agradar a los sentidos, a las cosas visibles. Se intentan hacer muchas cosas para que la gente entre y salga muy contenta. Porque el cristianismo tan seco, tan sobrio, pues no le gusta a la mayoría de la gente. Así que hagamos cosas que sean el deleite de los sentidos o que nos entren por los ojos. Y el escritor nos dice, pues no debéis de hacer eso. Debéis de retener vuestra profesión a pesar de que otros digan o hagan lo que quieran. Ahora bien, ¿qué es lo que dice el escritor a continuación? Pues lo que nos dice es que si bien la consideración de la grandeza de nuestro sumo sacerdote y el lugar donde se encuentra y la persona quien era, si pensar en eso nos debe de dar ánimo, dice, o nos va a decir ahora, mucho más ánimo nos debe dar pensar en la bondad y en la compasión de ese sumo sacerdote. Eso es lo que dice en el versículo 15. O cogiendo los dos, considerad quién es el Señor, la posición donde está, el poder que tiene y la bondad que tiene, han de ser estímulo suficiente para todo cristiano, para que todo cristiano se mantenga en su confesión de fe, a pesar de las circunstancias sean las que sean. Eso es lo que nos está diciendo. Si ese sumo sacerdote es tan poderoso y es tan bueno, debemos estar seguros de que nada nos faltará, nada que sea necesario para nuestra vida espiritual o para nuestra vida material, nos faltará si verdaderamente este es nuestro gran y sumo sacerdote. Eso es lo que va a decir a continuación. ¿Comprendido? Así que eso es lo que vamos a considerar nosotros en el versículo 15. El escritor, o más bien el Espíritu Santo, llevó al escritor a que introdujera aquí estas palabras y eso es lo que vamos a considerar ahora. Pero antes vamos a leer Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16 y vamos a pedir la bendición de Dios. Así que leamos la palabra de Dios. Por tanto, esa es la relación. Por lo que ha dicho antes de la advertencia de los israelitas, su mal ejemplo, por lo que es la palabra de Dios, por lo que será el juicio, por tanto, podíamos leer, retengamos nuestra profesión. Por todo lo que he dicho antes, retengamos nuestra profesión. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y ahora, versículo 15, Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vamos a pedir la bendición de Dios y ahora comenzamos con la explicación del versículo 15. Vamos ahora.
Señor nuestro Jesucristo, a ti venimos en esta tarde porque sabemos que tú estás donde se encuentran reunidos dos o más, o tres o más en tu nombre. Sabemos que tú estás aquí en medio de nosotros y queremos que tu Santo Espíritu nos ayude a tomar conciencia de esa realidad tuya y de esa presencia tuya en medio de nosotros. Y te damos gracias por lo que tú nos dices en tu palabra acerca de tu obra, de quién eres y de cómo eres. Pero, Señor, venimos ante ti porque reconocemos que en muy contadas ocasiones tenemos en cuenta esto que tú nos hablas acerca de ti, y cuando lo tenemos en cuenta no llegamos a interiorizar ni a comprender suficientemente bien lo que tú nos dices. Así que acudimos a ti y pedimos que nos ayudes con tu poder y con el poder de tu Santo Espíritu, que derrames tu gracia sobre nosotros en esta tarde y sobre los hermanos cuando oigan tu palabra, los que no han podido estar presentes, que tú derrames tu gracia para que te conozcamos mucho más y mucho mejor de lo que te conocemos, y en la medida de que eso sea una realidad, te alabemos, te glorifiquemos y nos mantengamos firmes en ti a pesar de cualesquiera que sean las circunstancias que tú en tu providencia traigas a nuestras vidas. Confiamos en que tú santificas a tu pueblo y lo esperamos y lo pedimos para la gloria de tu nombre. Amén. Así que versículo 15, ¿lo repetimos? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestras semejanzas, pero sin pecado. Hay tres partes en el versículo. Una primera, porque, que enlaza con lo anterior. Después una segunda, la central, lo que dice del sumo sacerdote, que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Y una tercera, que es algo que sirve para reforzar la idea principal. Se puede compadecer de nuestras debilidades porque fue tentado en todo según nuestras semejanzas, pero sin pecado. Así que tres partes. La principal, la del centro, evidentemente, diré un poco de la primera y de la última también, pero me detendré más en la idea central. Así que la primera, porque, en primer lugar, la partícula, porque, que lo que nos dice es que lo que va a decir a continuación está enlazado con lo que ha dicho anteriormente, ¿verdad? Retengamos nuestra profesión. ¿Y qué aliciente tenemos para eso? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no sea poderoso, nos dijo en el versículo 14, y además no tenemos un sumo sacerdote que no nos entienda. No solamente debemos mantener nuestra profesión por su poder, sino debemos mantenerla en razón de su bondad. Esto es el refuerzo que se está haciendo ahora. Es como si dijera, mirad, la amargura de ser rechazado por los familiares o por los amigos, que no solamente le sucedía a aquellos judíos convertidos, sino que nos pueden suceder a los cristianos en el día de hoy. La angustia de aquellos verse expulsados de las sinagogas, y nosotros quizás también de trabajos o de otras cosas. Las dudas sobre si el Evangelio es o no verdadero. Las amenazas de muerte o de otro tipo que podían tener entonces y que podemos tener ahora. Las persecuciones de muchos tipos, las calumnias, las amenazas. Todo eso podía hacer que aquellos se tambalearan y puede hacer que también algunas veces los cristianos nos tambaleemos. Y frente a todo eso, el escritor, aunque en el capítulo 2 nos dijo que nuestro sumo sacerdote es misericordioso y fiel, es llevado a enfatizar este asunto. Así que esa es la relación. Retened vuestra fe porque vuestro sumo sacerdote es así. ¿Y cómo es? Pues en primer lugar debemos destacar, y estamos ya en la parte central del versículo, que el escritor usa una doble negación. Leamos. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Esa es una forma de escribir o una forma de hablar que sirve para enfatizar más, para recalcar lo que se dice. Porque el escritor podía haber dicho, retened vuestra profesión porque tenéis un sumo sacerdote que se puede compadecer de vuestras debilidades. Pero en vez de decirlo en positivo, utiliza una doble negación. Y digo que una doble negación es para enfatizar más. Mirad, si a nosotros se nos dijera, tenéis un amigo que os puede ayudar, en positivo. Si nosotros pensamos, tengo un amigo que me puede ayudar, pues en cierta medida
puedo tener consuelo con eso, ¿verdad? Tengo un amigo que me puede ayudar. Pero también podía tener cierta duda porque puedo decir, bueno, mi amigo me puede ayudar, pero a lo mejor no me puede ayudar, o a lo mejor no me quiere ayudar. Pero si decimos, no tengo un amigo que no me pueda ayudar, estoy diciendo que el amigo que tengo no es de una clase que no me pueda ayudar. ¿Comprendido entonces el énfasis? Es como si el escritor estuviera diciendo que nadie piense, si es cristiano, que el sumo sacerdote que tiene es parecido a los sumos sacerdotes que haya podido conocer antes en el judaísmo, que no es parecido a las personas normales que pueden tener poca compasión o poca bondad hacia los demás. Que nadie piense eso, porque no tenemos un sumo sacerdote que sea así. Jesucristo no es así. Jesucristo no solamente puede, sino que además no deja de compadecerse. Eso es lo que está diciendo con la doble negación. ¿Comprendido? Y creo que nos hacemos mucho mal a nosotros mismos cuando olvidamos esto también con frecuencia. No salimos ganando nosotros mismos cuando no pensamos en esto. No tenemos un sumo sacerdote como aquellos de la antigüedad que vivían en la aristocracia. Estaban apartados del pueblo y más pendientes de sus cosas y de sus intrigas que del pueblo. No tenemos un sumo sacerdote así. No tenemos un sumo sacerdote que haya vivido siempre en el lugar santísimo, apartado de los problemas y de las tormentas, siempre en la presencia de Dios. Ese no es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino a este mundanal ruido, compartió nuestra condición, puso su habitáculo en una tienda humana y pasó por donde nosotros pasamos. Y se hizo todo eso entonces, por amor a nosotros, cuando tenía por delante el sufrimiento y la muerte de cruz. Lo que está diciendo el escritor, ¿cómo dejará de amarnos ahora o de compadecerse de nosotros ahora? ¿O cómo podemos pensar que no nos entiende cuando ahora ha traspasado los cielos y está allí a la diestra de Dios? ¿Entendemos el énfasis? Pues creo, repito, hermanos, que todos estamos muy necesitados, yo me incluyo evidentemente, de pensar mucho más, no solamente en el poder de nuestro Señor Jesucristo, sino también en su bondad y en su compasión hacia nosotros. Estamos necesitados, nuestra naturaleza caída es tal que sabemos las cosas pero se nos olvidan y no las ponemos en práctica. Y después de muchos años de escuchar lo mismo, pues seguimos reaccionando ante los problemas de la misma manera. Yo sé que hay situaciones, no pocas, en las que todos nos sentimos más o menos incomprendidos, ¿no es cierto? Situaciones en las que por mucho que intentamos explicar a las personas que están a nuestro alrededor, aunque sean personas que nos quieren, y por mucho que intenten las personas que nos quieren ayudarnos y tengan buena intención y buena disposición, creo que puedo decir, por lo menos a mí me pasa y creo que a todos también, que hay muchos momentos en donde tenemos la sensación de que nadie nos entiende. ¿No os pasa eso? O más bien creo que puedo decir que todos, en última instancia, pasamos por situaciones en las que nadie nos entiende. Nadie es nadie. Nadie conoce nuestras cosas más íntimas. Y es verdad que apreciamos a nuestros familiares y a nuestros hermanos en la fe y a nuestros amigos cuando nos consuelan o nos ayudan o nos dan gran consuelo. Pero también sabemos que nadie se puede poner en nuestro lugar, ¿verdad? E igual que se habla mucho de la soledad del pastor, también creo que todos, cristianos y no cristianos, pues conocen o conocemos estos momentos de soledad. Pero el Señor Jesucristo sí puede entendernos perfectamente
y hemos de acostumbrarnos a ir más a Él, mucho más con todas nuestras debilidades. Eso es lo que nos está diciendo. Como Dios conoce todo, ¿verdad? Nuestras debilidades más profundas, nuestros temores, nuestras dudas, nuestras preocupaciones, y entiende nuestros problemas y nuestras luchas como Dios lo conoce todo. Pero como hombre, pues también ha pasado por esa experiencia. Si solo fuera Dios, podríamos decir, bueno, es que Él no ha tenido un cuerpo humano y no sabe lo que es esto. Pero no podemos decir eso de nuestro sumo sacerdote. No solo nos conoce perfectamente, sino que nos entiende perfectamente y está junto a nosotros, como hemos leído en Isaías, en nuestras angustias. En todas las angustias de ellos, Él fue angustiado. Nuestro sumo sacerdote no es como aquellos de la antigüedad que tenían sus limitaciones. Aquellos tenían sus limitaciones, tenían sus pecados. Pero el Señor ni tiene limitaciones, ni tiene pecado y además ha sufrido y conoce el sufrimiento. Ahora bien, alguno puede decir, quizá algunos de vosotros. Muy bien, el Señor Jesucristo conoció el rechazo de los judíos de su época, igual que lo que eran judíos a los cuales se dirigía la carta, ¿verdad? Conoció lo que era ser rechazado por los suyos y por los de su propia religión. Y bueno, pero nosotros estamos ahora en otra época. Tenemos otras tecnologías, tenemos otros problemas en el trabajo, tenemos ataques a la familia, tenemos la nueva moral. ¿Cómo podemos decir que Jesucristo me entiende y se compadece de mí? Las mujeres podríais decir, es que Jesucristo fue un hombre. ¿Cómo sabe Jesucristo cuáles son mis necesidades más íntimas o mis incomprensiones? O cuando yo me encuentro sola, o cuando veo que nadie me entiende, ni mi marido siquiera, ni las personas más cercanas a nosotros. ¿Cómo puede entenderme Jesucristo así? Y los mayores podéis decir, bueno, Jesucristo murió joven. ¿Cómo puede saber Jesucristo los problemas de la falta de salud y los achaques de la vejez y todas esas cosas? Y los que tenemos hijos, pues podríamos decir, ¿y cómo Jesucristo puede saber los problemas de los hijos? ¿Cómo puede decirse que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de todas nuestras debilidades? ¿Cómo respondemos a esto? Pues evidentemente el Señor no pudo pasar por cada detalle que tiene que ver con los sufrimientos de todas las personas en el mundo. No pudo, esto que estoy diciendo, no era mujer, no llegó a viejo, no pudo pasar por todos los detalles de los sufrimientos. Pero si pensáis un momento, los sufrimientos se pueden agrupar en grandes categorías, y en esas categorías grandes, no en los detalles que son infinitos, en esas categorías grandes sí que podemos decir que el Señor pasó por todas ellas. Digo algunas. ¿Sufrió tentaciones por parte del diablo? Decimos, claro que sí. ¿Sufrió tentaciones sensuales? Probablemente. ¿Tuvo limitaciones del propio cuerpo? Claro que sí. ¿Tuvo angustias? Sí. ¿Tuvo problemas a causa de enfermedades y de ver enfermedades en otras personas y de ver sufrir a otras personas? Claro que sí. ¿Tuvo sufrimiento por ver morir a seres queridos? Claro que sí. ¿Tuvo sufrimiento ante la perspectiva de la muerte o del dolor? Claro que sí. ¿Sufrió por la soledad o el rechazo? Claro que sí. ¿Porque nadie lo entendiera? Pues claro que sí. ¿Sufrió porque nadie se preocupaba por él? Pues claro que sí. ¿Sufrió por calumnias, difamaciones? ¿Sufrió porque las personas lo odiaban y lo aborrecían? ¿Sufrió porque Dios ocultó su rostro de él? Y decimos, claro que sí. Cuando hablamos de categorías de sufrimiento, el Señor pasó por todas ellas y podemos decir, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Ese es el centro del versículo. ¿Comprendido? Y ahora, ¿cómo refuerza la última parte del escritor la idea? Pues la refuerza para que sigamos mirando al Señor Jesucristo y dice, si no tenemos uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cuando vimos el capítulo 2, si queréis darle la vuelta a la página, capítulo 2 de Hebreos, versículo 18, ahí nos dijo que Él mismo padeció siendo tentado y es poderoso para socorrer a los que son tentados.
Ya hemos hablado de este asunto, de que el Señor Jesucristo fue tentado, que sabe lo que es ser tentado, que padeció siendo tentado y que es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y esto prácticamente es lo mismo que se nos dice aquí al final del versículo 15, así que no me voy a detener en ello. Pero ya sabemos que la Escritura lo dice, que el Señor no tuvo pecado, ¿verdad? Él mismo dijo en una ocasión a los judíos: ¿quién de vosotros me redarguye o me convence de pecado? Y después Pablo dirá que al que no conoció pecado, o Pedro dirá que no hubo engaño, no hizo pecado y no hubo engaño en su boca. Así que Cristo nos entiende, sea cual sea la tentación o la prueba, porque Él pasó por ella a nuestra semejanza. Así que, lejos de pensar que las tentaciones o los problemas de Cristo fueron menores, lo que tenemos que pensar que fueron mayores. No menores, sino mayores. En una ocasión, no lo vamos a buscar, pero hubo una guerra con el rey de Judá y el rey de Israel unidos contra otro ejército, contra otros reyes, y los otros dijeron: vamos, no peleéis con nadie, sino id a buscar al rey de Israel, porque matando al rey de Israel ya está la batalla resuelta. Incluso se llegaron a conocer al rey de Judá, y cuando iban a matarlo, el rey de Judá dijo: yo no soy el rey de Israel, y entonces lo dejaron y fueron a buscar al rey de Israel. Pues eso es lo mismo que estoy diciendo ahora. Si pensamos que las tentaciones del Señor Jesucristo fueron menores que las nuestras, estamos muy equivocados, porque evidentemente Satanás emplearía, digamos, toda su astucia y toda su artimaña precisamente con él, ¿verdad? Entonces la diferencia entre él y nosotros es que él no pecó y nosotros pecamos. Más adelante, en el capítulo 12 de Hebreos, se nos volverá a decir que miremos al Señor Jesucristo para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque nosotros no hemos sufrido ni vamos a sufrir nunca en nuestras propias carnes la contradicción de pecadores que Él sufrió. Y nosotros no vamos a resistir hasta la sangre luchando contra el pecado. Él en Getsemaní sudó gotas de sangre, ¿verdad? Así que esa es la diferencia, que nosotros somos tentados y muchas veces cedemos hasta a la tentación, y Él fue tentado y no cedió a la tentación. Y nosotros no conocemos eso, lo que es estar luchando y seguir luchando y seguir y seguir y seguir hasta las últimas consecuencias para vencer la tentación. Nuestra tendencia es más o menos a ceder. Así que nuestro sumo sacerdote no fue como Adán ni fue como Satanás. Adán fue un hombre santo, ¿verdad? Y cayó. Y Satanás fue creado también santo y cayó. Pero él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dijo en una ocasión: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, pero él nada tiene en mí. Nada tiene en mí para acusarme, nada tiene en mi interior, porque no tengo una naturaleza corrupta, nada tiene en mí. Perfecta obediencia sin corrupción interna. Ahora bien, no sé si alguna vez habéis planteado este problema, porque siempre que hablamos de la Trinidad o de la doble naturaleza de Cristo, hay cosas que nos superan. Podemos preguntarnos: ¿podía pecar o no podía pecar el Señor? Porque la respuesta absoluta es: no podía pecar. Pero de ahí no podemos sacar la conclusión de que como no podía pecar, no padeció siendo tentado y no luchó en las tentaciones. Lo digo de otra manera: en potencia, como hombre, podía pecar. Pero en esencia, como hombre perfecto y como hijo de Dios, no podía pecar. Pero no es que cuando venía la tentación el Señor dijera: como no puedo pecar, pues aquí paz y allí gloria, ¿verdad? Me puedo echar a dormir. No es eso, ni mucho menos. Como nuestro representante, sabiendo la responsabilidad que tenía para la obra de salvación, siendo nuestro representante, su lucha contra el pecado tuvo que ser mucho mayor que la nuestra. Y si he dicho que conoció todas las categorías de sufrimiento, lo que se nos está diciendo es: retened vuestra profesión, porque vuestro sumo sacerdote no solo es poderoso, sino que además es bondadoso y compasivo, y puede entenderos perfectamente, porque por lo que vosotros pasáis,
Él ha pasado y con mucha mayor intensidad. Ese es el versículo, ¿lo entendemos? Pues ahora unas conclusiones finales. Leo de nuevo el versículo. Si no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, ¿qué hemos de hacer? Decidme como cristianos qué debemos hacer. Y creo que la respuesta es, pues llevarles todas nuestras debilidades, ¿no? ¿O no? Si no tenemos un sumo sacerdote, es decir, el sumo sacerdote nuestro no es uno que no se pueda compadecer, se puede compadecer. ¿Y de qué debilidades? Aunque no está dicho ahí, pero evidentemente de todas nuestras debilidades. Entonces, hermano o hermana, ¿tienes debilidades físicas? Pues ve con ellas a tu sumo sacerdote, que te entiende y se puede compadecer. ¿Tienes debilidades espirituales? Pues ve con ellas a tu sumo sacerdote, que te entiende y se puede compadecer. ¿Tienes debilidades para conocer a Dios? Pues idem de idem. ¿Tienes debilidades para tus deberes espirituales? ¿Tienes debilidades para la oración? ¿Tienes debilidades en cuanto a la fe, en cuanto a la paciencia, en cuanto al amor, en cuanto a muchas virtudes? Pues llevas todas tus debilidades delante o a este gran sumo sacerdote que puede compadecerse. Porque no es como dice Santiago en su carta. Santiago en su carta, cuando habla de la fe y las obras, dice, no le digáis a un hermano vuestro que tiene necesidad, anda, ve, muy bien, ya he escuchado tu necesidad, ve, caliéntate y hártate y haz tu vida. Dice Santiago, porque el que hace así muestra que no tiene fe, porque la fe se muestra por las obras, ¿no? Pues nuestro sumo sacerdote no es un sumo sacerdote así, que le llevemos las debilidades nuestras y nos diga, muy bien, ya las he escuchado, pero apáñate con ella, ¿verdad? No es, porque eso no nos serviría de aliento, ¿no? No serviría para nada. Así que debemos llevarle todas nuestras debilidades, todas, porque de todas se compadece. ¿Y qué hará el Señor con todas nuestras debilidades? Pues voy a la Escritura y solamente encuentro que el Señor hace dos cosas. Cuando tú vayas con tus debilidades al Señor, el Señor hace dos cosas. O bien te va a fortalecer y terminarás diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es lo que dice el Señor. O bien te dejará con una o algunas o muchas de tus debilidades, porque su poder se perfecciona en la debilidad, para que tú digas, pues más bien me glorío en mi debilidad, porque entonces cuando soy débil, soy fuerte. Eso es lo que hace el Señor. Así que vamos con todas nuestras debilidades y Él o nos fortalece o nos fortalece. ¿Entendéis lo que quiero decir? Nos fortalece dándonos fuerza o nos da de su fuerza para fortalecernos sin quitarnos la debilidad. Por eso describió el profeta, en la antigüedad el profeta Joel y escribió diciendo, diga el débil, fuerte soy. No en nuestra fortaleza, sino porque tenemos un sumo sacerdote que es poderoso, ¿hasta dónde? Hasta lo sumo. Y bondadoso, ¿hasta dónde? Hasta lo sumo también. Dios siempre ha sido y se ha mostrado en la Escritura desde la antigüedad compasivo y misericordioso, ¿verdad? Es lo que se repite en la Escritura. Esos atributos de Dios, compasivo y misericordioso. Hemos leído antes una cita en Isaías, acompañadme al libro de Éxodo, vamos a ver otra cita para confirmar esto que digo, que Dios se ha mostrado siempre compasivo y misericordioso. Éxodo capítulo 3, versículo 7. Cuando aquel pueblo estaba siendo maltratado en Egipto, Dios se apareció a Moisés y leemos en Éxodo capítulo 3, versículo 7, que dijo luego Dios, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Dios dice, yo no soy ajeno a lo que está sucediendo con mi pueblo. He visto lo que está sucediendo, he visto su aflicción y he conocido sus angustias. Dios siempre se ha manifestado así.
siempre es un Dios que se ha compadecido. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. ¿Qué significa compadecer? Pues compadecer es padecer con. Eso es compadecer o compadecerse. Padecer con el que está padeciendo. Si tú padeces, si tú compartes con él la pena, si tú te dueles con su pena, tú te estás compadeciendo. Y Dios siempre se ha mostrado en la Escritura así. A veces se ha mostrado como un padre compasivo. Vamos a buscar un pasaje. Libro de los Salmos, Salmo 103. Salmo 103, versículo 13. Dice el Señor, como el Padre, Salmo 103, 13, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Dios de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Igual que los padres se compadecen de los hijos, se compadece Dios de los que le temen. Y digo que esto es la nota que aparece en toda la Escritura, en todo el Antiguo Testamento. Y no solamente se compadece Dios de los suyos como un padre, sino incluso se compadece, se angustia cuando sus hijos pecan. También dice el Señor, no solamente estoy angustiado con vuestras angustias, no solamente me compadezco como en Egipto cuando os están haciendo la vida imposible, sino que también me quebranto cuando vosotros estáis pecando. Acompañadme, Ezequiel capítulo 6. Ezequiel capítulo 6. Versículo 9. El Señor está aquí amenazando. Y a pesar de la amenaza, dice Ezequiel capítulo 6, versículo 9. Y los que de vosotros escaparen se acordarán de mí entre las naciones en las cuales serán cautivos. Y dice, porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario que se apartó de mí. ¿Vemos cómo dice Dios que se compadece y cuál es el corazón de Dios ante los suyos, tanto en lo malo como en los pecados, como en todas las cosas que suceden? Así que Dios se manifiesta así como un padre compasivo, pero también en otros lugares se manifiesta como una madre compasiva, para que entendamos un poco sus entrañas. En otros lugares nos habla como una madre se compadece de sus hijos. Y si volvemos al libro del profeta Isaías, en el capítulo 49, podemos leer Isaías 49, versículo 15. Isaías 49, 15, dice el Señor, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? ¿Veis? La misma palabra. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Pues dice, aunque ella olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Así que Dios siempre se ha mostrado así, como padre, como madre, compasivo y misericordioso. Pero lo que se nos dice ahora aquí es que, carta a los Hebreos, en el Señor Jesucristo, podemos decir, la compasión y la misericordia, aunque no sean mayores, porque como Dios no puede tener ahora más compasión que tenía antes, ni más misericordia, sí responden a una mejor comprensión en el que es nuestro sumo sacerdote. Como ha sido Jesús, como ha participado de nuestra naturaleza humana, comprende, como decía antes, si solamente tuviéramos un sacerdote divino, diríamos, es que él no sabe lo que está en nuestro pellejo. Pero lo que nos está diciendo es que Dios siempre ha sido así, pero ahora es así, mucho más conocedor. Santiago nos dice en su carta que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Tan compasivo que dice en Evangelio de Mateo capítulo 25 que lo que se hace o deja de hacer a uno de los suyos es como si se le hiciera a él mismo. Se compadece tanto de su pueblo que cuando alguien hace bien o hace mal a su pueblo, dice, me lo estáis haciendo a mí. Es lo que le dijo a Pablo en el camino de Damasco, ¿verdad? Saulo no dijo, ¿por qué persigues a los míos? Sino, ¿por qué me persigues? Veamos el Salmo 22.
palabras proféticas del Señor Jesucristo. Sabéis que el Salmo 22, al menos al comienzo, tiene unas palabras que fueron pronunciadas por el Señor Jesucristo en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y probablemente, dicen los teólogos, y yo estoy de acuerdo con ello, probablemente para sus adentros el Señor pronunciara este salmo mientras colgaba en la cruz. Pues ahí podemos leer Salmo 22, versículo 24, cuando el Señor estaba en su angustia, aunque son palabras escritas por David, que dice: no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, no añadió aflicción al afligido, sino que no la menospreció ni la rechazó, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él le oyó. Y por eso, versículo 23, porque Dios no rechaza ni abomina la aflicción del afligido, los que temen a Dios, los que teméis a Dios, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia de Israel. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Los sacerdotes de la antigüedad no podían compadecerse de las debilidades. En un caso le faltaba capacidad, en otro caso le faltaba conocimiento exacto, en otro caso le faltaba experiencia, porque no podían estar en el pellejo de toda la gente, en otro caso le faltaba empatía, le faltaban muchas cosas, y en otros casos, o siempre, le sobraba egoísmo y le sobraba pecado y le sobraba muchas cosas. Pero el Señor no es así, ni le falta lo que le faltaba aquello, ni le sobra lo que le sobraba aquello. ¿Vale hasta aquí? Miremos de nuevo Hebreos. Porque no solamente hemos de ver lo que dice el versículo, sino también lo que no dice. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Porque tan importante es lo que dice como lo que no dice. Y para que me entendáis os pregunto, ¿de qué serviría un sumo sacerdote que tuviera poder para compadecerse, pero no quisiera compadecerse? Eso no serviría de ánimo ni de aliento para los cristianos, ¿verdad? Si tuviera poder, pero no quisiera, eso no serviría para nada. A los antiguos sacerdotes también les faltaba este querer. A veces no podían y a veces no querían. Querer y no poder es propio de la naturaleza nuestra limitada, ¿verdad? Querer hacer el bien y no poder es propio de nuestra naturaleza limitada. Pero poder hacer el bien y no querer es propio de una naturaleza caída, del pecado, ¿verdad? En nosotros se dan todas las combinaciones posibles entre el querer y el poder, las 4 combinaciones posibles, fácil de entender, tanto en lo que nos hacen como en lo que nosotros hacemos. A veces no queremos y no podemos. A veces no queremos y podemos. Cada uno tiene su grado de maldad. A veces queremos y no podemos, y otras veces finalmente queremos y podemos. Son las 4 combinaciones, ¿verdad? El Señor Jesucristo en este sentido tiene una limitación, está más limitado que nosotros. Porque el Señor Jesucristo puede y quiere. No se puede decir de Él que no puede, ni se puede decir de Él que no quiere. Así que el versículo, aunque no lo diga, también podíamos leerlo diciendo: no tenemos un sumo sacerdote que no quiera compadecerse de nuestras debilidades. No solamente que no pueda, sino además que no quiera. Con la misma idea que os dije antes. Podía haberlo dicho en positivo: tenéis un sumo sacerdote que quiere compadecerse, pero no dice eso, lo enfatiza, se enfatiza más. No tenéis un sumo sacerdote que no quiera compadecerse. Es que vuestro sumo sacerdote quiere compadecerse, si quiso dejar la gloria y venir, si quiso ir a la cruz, si quiso pasar por tanto desprecio, si quiso por tantos sufrimientos, ¿cómo no va a querer ahora
por aquellos que murió, por los que son su pueblo, por cómo no va a querer compadecerse y cómo no se va a compadecer si tiene poder para hacerlo. Este es nuestro sumo sacerdote. Nosotros, dice la Escritura, ni queríamos ni podíamos acercarnos a Dios. No había arreglo para nuestro pecado, ¿verdad? No queréis venir a mí para tener vida, no podéis venir a mí si el Padre nos trajere. Nuestro pecado no tenía arreglo porque ni queríamos ni podíamos. Pero el Hijo de Dios pudo venir y quiso venir. Y si quiso y pudo, y quiso hacerse hombre, ¿cómo ahora no va a querer y va a poder compadecerse de nuestras debilidades? Y una última idea, si quiere y puede, no debemos tener dudas de que se compadecerá de nuestras debilidades, ¿verdad? Es que no hay otra alternativa. Si quiere y puede, lo hará. Una última pregunta, ¿cuándo? A su tiempo, que es el mejor tiempo. A nosotros nos corresponde mostrarle, hacerle conocer, no porque Él no las conozca, sino porque nosotros necesitamos interiorizar de que Él las conoce. No es por Él, es por nosotros, que tenemos que ir con nuestras debilidades para mentalizarnos de que Él quiere y puede hacer algo con ellas, para cobrar ánimo con este sumo sacerdote. Él las sabe de sobra las cosas, ¿verdad? Vuestro Padre Celestial tiene conocimiento de todas las cosas antes de que se las pidáis. Así que metámonos esto en la cabeza, hermanos, y yo también me lo tengo que meter, y oremos unos por otros para que nos metamos esto en la cabeza. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, que no quiera compadecerse de nuestras debilidades. Y como esto es así, lo único que debemos hacer es adorar y alabar a este que es nuestro sumo sacerdote, pidiendo con el apóstol Pablo que nuestro Dios nos tenga por dignos de su llamamiento, dice el apóstol Pablo, y que cumpla en nosotros todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Pidamos a Dios que nos tenga dignos de su llamamiento y cumpla en nosotros todos sus propósitos de bondad con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en nosotros y nosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Pues que así sea y que Él bendiga su palabra en todos los que tengan oídos para escucharla. Que así sea.